Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Pamela Umaña, psicóloga de Valle de Paz. Y hoy vamos a estar tocando un tema bastante lindo. ¿Cómo podemos afrontar la pérdida de una persona que es nuestra persona de crianza? Ya sea que fue nuestra mamá, nuestro papá o inclusive alguien que nos crió, un abuelo, una abuela, inclusive hasta un tío puede ser. O aquella persona que decidió llevar ese proceso de crianza con nosotros. Y vamos a ver por qué tal vez es tan importante, cuáles son los tipos de duelos que nos podemos encontrar cuando hablamos de este tipo de situaciones, porque es la persona que definitivamente marca nuestra vida. Antes de empezar, recordemos que es muy importante que nosotros entendamos lo que es esa persona de crianza en la vida de un ser humano. La persona de crianza es aquella persona que estuvo con nosotros desde chiquititos, el que nos guió, el que nos enseñó, el que nos acompañó en lo bueno y en lo malo en la vida. Y por alguna razón es aquella persona con la que yo hago un vínculo muy fuerte. Y ese vínculo de alguna manera, pues evidentemente lo llevamos de aquí hasta que nuestra vida termine. Entonces, hay una situación en donde es la persona, una de las personas más importantes de nuestra vida y donde al hacer un vínculo y hacemos un vínculo positivo, ¿verdad? Si es un vínculo bueno, evidentemente el dolor va a ser bastante. Inclusive en algunos momentos cuando el vínculo no está muy establecido y tenemos problemas con ese vínculo, tal vez lo que tenemos después son sentimientos de culpa, de vacío, de nunca tuve eso, me hubiera gustado, etc. Pero cuando tenemos un vínculo muy fuerte, definitivamente es una de las muertes o de los fallecimientos más duros que nos podemos encontrar. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender un poco sobre esto, ¿verdad? Y cómo es entonces esa muerte de esa persona que era una persona de mi crianza, que fue la persona que me crió, la que me enseñó y la que me guió. Depende mucho, obviamente, de la relación que yo tenía con esa persona, si era muy apegada, si no era tan apegada, ¿verdad? Porque evidentemente así va a ser también el nivel del dolor. Tal vez de repente yo me quedo sola, me quedo de la nada, etc. Hay ciertas circunstancias que suceden acá o ciertas situaciones que vamos a ver, por ejemplo, lo que empieza a suceder. Cuando en una familia o en un sistema familiar, ¿verdad?, sucede un tipo de fallecimiento donde muere la persona de crianza como tal, primero que nada es importante determinar que a este tipo de situaciones les llamamos duelos parentales, ¿verdad? Porque de alguna manera es aquella persona que estuvo ahí presente, digamos, en el duelo como tal, o en la vida de uno como tal, o en la situación de la vida de uno como tal. Entonces, de repente es un duelo de, por eso les decía, un papá, una mamá, etc. Entonces, le llamamos el duelo parental. Ahora, cuando es esa persona de crianza, ¿verdad?, se hace una situación acá muy, muy interesante. Al inicio de un fallecimiento de una persona de crianza hay una desorganización familiar, es decir, se me desordenó el mundo, se me desordenó el sistema familiar como tal, porque probablemente esa persona tenía ciertos roles o cierta forma o cierta figura, digamos, dentro del sistema que era inclusive bases que sostenían eso. Entonces ahí tenemos que entender que esto es como una casa, ¿verdad? Si las bases se me caen porque algo está pasando, puede que la casa se me derrumbe un poco, digamos, por la circunstancia. Puede que quede todavía de pie por otras barreras que hay, pero si es una de las piezas claves que sostenían esa familia, pues obviamente vamos a toparnos con una desorganización familiar en ese momento. Y probablemente el duelo va a ser aún más duro porque de repente tenemos que ver qué hacemos o qué pasa, qué empieza a suceder en este proceso, porque de alguna u otra manera nos vamos a topar con crisis de ella era la que hacía eso o él era el que hacía eso, aquí nadie más lo hace, solo ella era el encargado. Entonces empezamos a tener crisis alrededor de la circunstancia porque fue la persona de crianza la que se fue. Ahora, el sistema familiar pasa por un proceso en el cual tienen que llegar a una nueva organización familiar, no a la organización que ya tenían antes. Tienen que crear una nueva organización familiar porque ahora falta una persona de ese sistema familiar, ¿verdad? Ahora falta una persona de la familia y ahora tienen que acomodarse y empezar a estructurar bastantes cosas para lograr entrar ahora otra vez en una dinámica social saludable. Por lo tanto, la familia tiene un reto enorme cuando falta parte de una persona que fue de crianza. Tiene un reto enorme porque tiene que reestructurar muchas cosas que se hacían. Por ejemplo, si fue que la persona que falleció, que era de crianza, era la mamá de ese sistema familiar como tal,
pues ahora, y que tal vez que la mamá era la que sostenía emocionalmente a los demás, ahora ese sistema tiene que ver qué hace para sostenerse emocionalmente, porque la persona que lo sostenía hoy ya no se encuentra. Entonces, hay momentos donde la familia se va a presentar o a enfrentar retos muy fuertes en esta situación, ¿verdad? Porque de repente van a tener que hacer ajustes en medio todavía del proceso aún del dolor. Entonces, tenemos que hay una desorganización, que la familia tiene que entrar en una dinámica de volver a organizar un nuevo sistema familiar, tiene que volver a colocar ciertas cosas en la familia, y eso va a llevar un proceso, porque aparte en ese momento hay dolor. Entonces, eso también lleva un proceso como tal. Aquí es importante que la familia se llene de una red social familiar, ya sea de otros acompañantes de la familia o de algún tipo de terapia familiar, por ejemplo, donde todos se acompañen en el proceso, porque es evidente de donde hay uno dañado, hay varios dañados, ¿verdad? Y donde si fue esa persona de crianza bastante importante, va a haber un daño colateral. Entonces, de repente es ahora grupal el daño, ¿verdad? Ahora es sistémico el daño. Entonces, evidentemente vamos a entrar tal vez en crisis familiares como tal. Y eso es lo que tal vez tenemos que trabajar en esos procesos de alguna u otra manera. Ahora, muchas veces cuando este tipo de duelos llegan a las familias, pueden llegar de diferentes formas. O por una enfermedad que se fue prolongando y que tal vez vamos todos aceptando y de repente tenemos que ir a despedirnos de esa persona, toda la familia, porque ya hemos venido con un proceso. Y tal vez ese tipo de duelos pueda ser un poco más favorable, ¿verdad? No deja de doler, no deja de sentir la situación, pero hay un proceso de despedida, hay un proceso de que toda la familia pasa por la misma circunstancia con esa persona. Pero existen fallecimientos dentro de estos sistemas también que evidentemente fueron accidentes, en el momento te llamaron y dijeron ya no está. Y obviamente esos son tal vez los más críticos en un inicio porque de alguna manera provocan un estado de shock, ¿verdad? O sea, no entiendo qué es lo que está pasando, en qué momento pasó, pero cómo fue que pasó. Es un shock de una noticia que me llega repentinamente. Y ese tipo de circunstancias pueden desequilibrar emocionalmente a toda una dinámica familiar, porque no se lo esperaban. La otra versión, aunque también hace una diferencia en toda la dinámica familiar, de alguna u otra forma hay una preparación emocional previo al fallecimiento, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a encontrar con que muchas veces se rompe el equilibrio emocional de una familia. Y cuando se rompe el equilibrio emocional de la familia, empiezan a suceder diferentes tipos de duelos, inclusive dentro del mismo sistema familiar. Es decir, en un proceso donde la persona de crianza ya no está, acaba de fallecer, la misma familia se va a topar con que en una familia de 10 personas, los 10 van a reaccionar de alguna manera de forma completamente distinta, ¿verdad? Entonces, no me es de extrañar que de repente unos lloren, otros se enojen, otros se aíslen, etc. Hay diferentes duelos que se trabajan a través de una ruptura como esta. Y hoy vamos a explicarles algunos de esos duelos, porque yo creo que es importante ante cualquier evento que nosotros estemos viviendo, trabajando, interiorizando, es importante primero identificar qué es lo que me pasa a mí, por dónde estoy pasando yo. Me dolió a esta persona de crianza que ya no está. Ahora, esto determina en cierto tipo de duelos que probablemente una vez que yo determine esto, yo digo, ok, un momento, ¿verdad? Alerta, alarma. Hay algo que tengo que trabajar en mí porque hay algo que no está correcto. Entonces, aquí vamos a ir determinando ciertos duelos que pueden ocurrir en procesos, digamos, de fallecimientos de una persona de crianza que fue una persona bastante importante para nosotros. Primero que tenemos acá, tenemos el duelo complicado o el duelo no resuelto. Acá estamos hablando de que es aquel duelo que se prolonga, ¿verdad? Por eso se le llama el complicado o el no resuelto. Muchas veces ese no resuelto puede durar años en no resolverlo todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Digamos que el punto más importante es un duelo que se prolonga, es decir, pasan 5 años y todavía estás escuchando a esa persona hablando de esa situación. Y tal vez inclusive con algunas dificultades para seguir en lo que estaba haciendo en la sociedad, ¿verdad? Entonces de repente uno dice, bueno, no es que no lo ha logrado entender o no ha logrado avanzar porque sigue todavía en ese episodio de la vida, sigue todavía en ese momento. No es que yo no pueda sentir, porque yo siempre lo voy a sentir, pero yo en algún momento ya tengo que irme integrando a la sociedad, tengo que ir trabajando en la sociedad porque, o haciendo lo que hacía antes, ¿verdad? Porque eso es también una cuestión de sanar. Entonces acá hablamos entonces de un duelo, digamos que de alguna manera complicado o
o no resuelto. Y acá entonces tenemos el que se prolonga. Esa es la principal característica de este tipo de duelo. Tenemos también lo que le llamamos el duelo ausente o retardado. Y acá tenemos entonces, ¿se acuerdan que en otros videos, y si no los acompaño a que vean todos los videos en las redes de Valle de Paz, hemos hablado de los tipos de duelo, que no vamos a hablar ahorita de tipos de duelo porque si no otra vez tenemos que volver a alargar un poco el proceso. Pero hemos hablado de los tipos de duelo y entre esos encontramos la negación. Quiere decir que cuando hablamos de que hay un duelo ausente o un duelo retardado, es que nos quedamos en la etapa de la negación, donde negamos que esa situación se haya dado, cómo es posible, eso no pudo ser, y evidentemente empieza una negación profunda ante el fallecimiento de esa persona. Me rehúso, no quiero que esté. Evidentemente aquí cualquier persona podrá decir, pero es obvio, no está, entonces ya tiene que pasar y rápido el proceso de negación. No siempre. No siempre se pasa rápido el proceso de negación y por algo es que se hace un duelo ausente o un duelo retardado. O sea, prácticamente retardamos el proceso de sanación o es ausente muchas veces ese proceso de sanación. Tenemos también el duelo inhibido, que aquí le llamamos como una anestesia emocional. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay una imposibilidad de expresar lo que yo estoy sintiendo. Entonces es eso, es como si me hubieran anestesiado emocionalmente. Ni digo, ni hago, ni me expreso, ni nada. Simplemente fue como si este episodio de mi vida no hubiera pasado. Entonces, empiezo yo a generar un duelo de alguna manera inhibido. Entonces empiezo a tener una anestesia emocional donde no reacciono ante lo que me está sucediendo. Inclusive en muchas ocasiones podríamos decir, pero ¿cómo no reacciona ante lo que está sucediendo? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que le pasa? Ahí podemos hablar de que probablemente fue eso, se anestesió emocionalmente ante la situación o ante el dolor. Tenemos también lo que le llamamos un duelo prolongado o un duelo crónico. Aquí digamos que diferente al no resuelto, ¿verdad? Que también es prolongado. En el duelo prolongado como tal o en el duelo crónico, ¿verdad? Más fácil de entender, estamos hablando de que la persona ya entra inclusive en etapas de depresión, crisis de pánico, crisis de ansiedad, o sea, ya entramos en otro tipo de aspectos que me llevan a algo crónico, donde se me desarrolla esa situación y no logro manejar la vida cotidiana porque ya ahora es crónico, ya no es momentáneo, ya no es temporal, ahora es crónico como tal. Y tenemos también lo que llamamos el duelo intensificado. Entonces, ¿cuál es el duelo intensificado? Es aquella reacción intensa emocionalmente, ¿verdad? Es decir, yo reacciono intensamente o emocionalmente ante la situación. Por eso es aquel duelo que uno dice, pero es que persona que habla con él, persona que él dice del duelo, persona que habla del fallecido, y a veces es tanto que uno dice es demasiado intenso con el tema del duelo, ¿verdad? Con el tema del fallecimiento de aquella persona. Por eso le llamamos un duelo intensificado. Tenemos también el duelo enmascarado. Acá de repente empezamos a sentir síntomas somáticos, ¿verdad? Entonces de repente que el dolor de cabeza, que el dolor de estómago, que me duele tal cosa y empiezo a somatizar todo lo que estoy sintiendo. Es enmascarado porque probablemente me ves a mí y yo parezco estar normal, pero siempre me estoy quejando de un dolor, siempre tengo algo, siempre me salió algo en algún lugar y probablemente es porque yo no he logrado superar ese duelo como tal. Entonces le llamamos un duelo enmascarado. Y también por último tenemos lo que es el duelo psiquiátrico, ¿verdad? Que evidentemente ya ven que vamos llegando a una etapa un poco más fuerte. En el duelo psiquiátrico tenemos 3 tipos de duelo psiquiátrico o 3 categorías que podríamos meter dentro del duelo psiquiátrico como tal. Y hablamos un poco de que la primera es el duelo histérico. Ahora, cuando hablamos de duelo histérico, es que acá de alguna otra manera la persona presenta el mismo cuadro del fallecimiento. Entonces, si esa persona murió por una situación cardíaca, yo estoy presentando dolores de pecho, me duele el brazo, yo empiezo a tener síntomas que la persona tenía antes de fallecer o que el fallecido tenía. Tenemos también lo que es el duelo melancólico y es aquella nostalgia permanente en la vida, o sea, prácticamente me volví una persona nostálgica en la vida. Y tenemos el duelo maniático, que aquí hay una persona, digamos, que ya empieza a generar hasta cosas en su personalidad, cierto tipo de excitación emocional. También tenemos personas, digamos, con un humor expansivo, o sea, tenemos ciertas cosas que me empiezan a mí a generar algo un poco diferente. Si ven entonces, son distintos tipos de duelo
que se pueden presentar en un sistema familiar. Es decir, que cuando muere la persona de crianza, yo tengo 5 hijos, ¿verdad? Esta persona fallece, esas 5 personas tienen reacciones completamente diferentes y por eso es que ahí me gusta cómo explicarles estos tipos de duelos, porque ahí es donde nos encontramos en una situación crítica dentro del sistema. Solo imagínense en que 5 personas estén cada uno desarrollando un duelo distinto. Entramos en un colocho emocional, ¿verdad? Y ahí es donde les digo que empieza un rompimiento del equilibrio emocional de ese sistema familiar, en donde empezamos a tener entonces unas crisis grandes porque ¿por qué yo estoy presentando esta situación? ¿Qué podemos hacer entonces si tenemos el fallecimiento de una persona de crianza y todos somos diferentes en un sistema familiar? Primero, es importante que ustedes como familia busquen una red de apoyo, busquen ayuda, terapia familiar, porque muchas veces esos rollos tenemos que lograr ver cómo los canalizamos, cómo los trabajamos, qué hacemos, porque no vamos a lograr continuar o seguir adelante. Sobre todo si hay niños o adolescentes dentro de ese sistema familiar, eso termina afectando más, porque todos estamos metidos en la colada. Lo segundo que es importante de hacer es identifique lo que está sucediendo a nivel familiar. Muchas veces no vemos los detalles que están pasando en el ambiente y solamente criticamos, juzgamos y decimos es que fulanito no hace bien las cosas o fulanito no hace esto también, pero no estamos en el contexto de lo que está sucediendo hoy. Si en mi familia hoy estamos viviendo el duelo de una persona de crianza, mi familia tiene que entonces ser más empática hasta con ellos mismos, de que todos estamos pasando por un proceso difícil, todos estamos pasando por una circunstancia a la cual tenemos que darle tiempo, paciencia y amor. Y por último, yo creo que es importantísimo también que de alguna manera, cuando ya yo empiezo a ver que estos duelos se me empiezan a complicar, que ya empieza uno crónico, uno patológico, etcétera, es importante buscar ayuda personal, ya no familiar, sino individual, porque evidentemente yo a veces puedo estar dentro de un sistema familiar y el sistema, sea como sea, si está enfermo me va a afectar a mí, pero muchas veces puedo ser yo el que esté siendo la persona enferma y está enfermando a un sistema familiar y tal vez yo no lo estoy viendo, ¿verdad? Entonces escuchemos las voces, escuchemos lo que dice la familia, qué está pasando alrededor, por qué la familia me está diciendo esto, ¿será que soy yo el que no estoy manejando de una forma adecuada mi duelo? ¿Será que ya hemos pasado mucho tiempo como familia logrando manejar esto? Si por sí solos no lo han logrado sacar adelante, es necesario que busquen ayuda terapéutica, donde como familia empiecen a hablar de la situación, empiecen a sanar el proceso de duelo, porque pueden haber muchos rollos por detrás. Por eso en un principio les decía, puede ser que es que yo me siento culpable, no perdoné a la persona, quería más tiempo con esa persona, o tenía un vínculo tan fuerte que no sé cómo reaccionar ante esas circunstancias. Así como hay gente que entra en este tipo de cosas emocionalmente inestables, hay personas que ese fallecimiento, al contrario, les dio fortaleza para hacer cosas que normalmente no hacían. Entonces, por eso les digo que el duelo es diferentísimo en cada uno, ¿verdad? No podemos juzgar y criticar como cada uno lo pase, pero sí podemos detectar señales de alerta que nos dicen, ojo con eso, yo estoy pasando como por ese tipo de duelo. Si estamos pasando por esos duelos en donde hay un fallecimiento de una persona de crianza, entonces pongámonos las pilitas y empecemos a trabajar en la situación, en nosotros y en el sistema familiar. Recuerden que yo tengo que trabajar individualmente porque yo estoy dentro de un sistema grupalmente. Entonces es importante detectar ese tipo de cosas. Así que ya saben, le dejé nada más un poquitito ahí que usted puede tener y que bueno, de alguna manera le puede servir. Así que fue un gusto haber estado con todos ustedes. Recuerden continuar siguiéndonos en la página de Valle de Paz para más información. Siempre estamos poniendo todos los viernes de alguna u otra forma un tema que a usted le pueda interesar, que pueda crecer, así que lo puede compartir y seguir nuestras redes sociales. Bendiciones.